Hola, mis amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al tema de hoy. Nuestro estudio está titulado Profetas y Profecías, Visiones y Sueños. Este es un tema muy interesante que también, como decíamos en el estudio anterior, es de mucha controversia ahora en nuestros días. Es una alegría para mí poder estar con ustedes otra vez y es una alegría muy grande para mí también que ustedes me acompañen. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración para invitar al Espíritu Santo para que nos acompañe también, para que abra nuestras mentes y corazones y también nuestro entendimiento para poder entender lo que el Señor Jesús nos quiere decir a través de su santa palabra. Así que, hermanos, inclinen su rostro conmigo, cierren sus ojos y hagamos una pequeña oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de abrir tu santa palabra. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados y suplicamos al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos enseñe estas cosas que nosotros por nosotros mismos no podemos entender. Derrama, Padre, también tu Espíritu Santo sobre nosotros, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, el tema profetas y profecías, visiones y sueños es un tema muy interesante porque hoy en día esto está propagado por todas partes. Hay muchas iglesias que dicen de que si usted no profetiza, usted no es parte de ellos. Si usted no tiene visiones o no sueña nada, usted no es parte de ellos. A menos que usted hable en lenguas, como ellos dicen, o profetice, entonces usted ha recibido el Espíritu Santo y entonces usted puede ser parte del grupo de ellos. Esto es falso, mi querido amigo y hermano. Muy, muy falso. Pero vamos a ver por qué decimos que es falso a la luz de las Escrituras. ¿Qué es un profeta? ¿Qué significan las profecías, las visiones y los sueños? Esta, mi querido amigo y hermano, es una visión para el futuro, porque Cristo está a las puertas, Cristo está por venir, y son esas profecías que están escritas en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, las que nos van a guiar en los últimos días hasta que el Señor regrese. Así que, acompáñeme y vamos a revisar lo que la Santa Palabra de Dios dice. Y vamos a comenzar diciendo que hay un aumento dramático en el interés por los fenómenos sobrenaturales en nuestro mundo. La gente está buscando respuestas actualizadas a los desafíos y problemas de la vida. Y muchos se han convertido en astrólogos, psíquicos y supuestos profetas. Recuerde usted, mi querido amigo, que el objetivo de Satanás es engañar a tantos como sea posible a través del don falso de la profecía. Recuerde usted que Jesús advirtió claramente de la estrategia de Satanás. Esto lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 24, donde dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Se da cuenta usted, mi querido amigo y hermano, de la naturaleza de este fenómeno? Satanás va a emplear todas sus artimañas para engañar, si fuere posible, dice, aún a los escogidos. El consejo nuevamente aquí, mi querido amigo y hermano, es leer las Escrituras. Lea su Biblia diariamente. Escudriñe las Escrituras. Recuerde usted que usted dice que las Sagradas Escrituras dicen que solamente en ellas vamos a encontrar vida eterna. Y Satanás tratará de engañar, si fuera posible, aún a aquellos escogidos. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han visto un billete falso de $11. Ciertamente no. Todos los falsificadores del mundo intentan hacer que la imitación sea lo más cercana posible a lo genuino. Es solo mediante el estudio cuidadosamente del don bíblico
de la profecía que podemos detectar la falsificación y recibir la genuina. Hoy en día circulan por muchas partes el dólar específicamente falso. ¿Y cómo puede usted distinguir un billete falso de un verdadero? De igual manera ocurre con las profecías bíblicas hoy día. ¿Cómo puede usted distinguir si una profecía viene de Dios o no? Si es verdadera o es falsa. Ahora, en este estudio, mi querido amigo y hermano, vamos a identificar a un verdadero profeta de Dios de un falso. Y, como les decía anteriormente, el llamado es, por parte del Señor, a estudiar la Santa Palabra. Porque es ella la que nos da la respuesta, es ella la que nos dice cuándo estamos frente a un falso profeta y cuándo estamos frente a un verdadero. Y comenzaremos este estudio con la pregunta número 1 que dice: ¿a quién envió Cristo como su representante después de su ascensión? Pregunta sencilla, mi querido amigo y hermano, porque yo pienso que todos conocemos esto, pero lo vamos a leer y lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 14 y el versículo 26, que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Así que hemos descubierto quién es el encargado de darnos a conocer todas esas cosas, y es el Espíritu Santo. En nuestra pregunta número 2 encontramos que dice: ¿qué dones trajo el Espíritu Santo para ayudar a la iglesia a llevar el Evangelio al mundo? Recuerde usted la pregunta, que hay dones que el Espíritu Santo trajo y dio o repartió a las personas con un solo propósito, y es el propósito de llevar el Evangelio a todo el mundo. Esto lo encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 11, que dice: y Él mismo dio a algunos para ser apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas y algunos pastores y maestros. En esta pequeña lista nosotros encontramos que hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, pastores y maestros. En la pregunta número 3 encontramos que dice: ¿cuánto tiempo continuarían en la iglesia esos dones, incluido el don de profecía? En todos estos dones, uno de los muy importantes es el don de la profecía. Esto lo encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, los versículos 12 y 13. Y el versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se fija usted a quiénes se les dio este don? Se les llama santos, aquellos que han recibido al Señor como su Salvador personal. A ellos se les dio este don. ¿Y para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Indudablemente es la iglesia del Señor, para que ella sea edificada. Para eso se dio especialmente el espíritu de profecía. Efesios 4:12. Y el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se fija usted cuál es el propósito? Es de conducirnos a Jesús, a que nosotros lo conozcamos más y más a Él, a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros debemos de llegar a ser como Cristo fue. Recuerden que Él nos dio ejemplo para que así como Él hacía, también nosotros hiciéramos. Pregunta: ¿qué promesa da Dios a su iglesia que espera el advenimiento? La iglesia está preparándose para recibirlo cuando Él venga. ¿Qué promesa se le dio a esa iglesia? 1 Corintios,
capítulo 1, versículos 7 y 8. El versículo 7 dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, para que en ese día nosotros o nadie encuentre falta en nosotros, por lo menos ante el Señor Jesús, porque los que no le aman, seguramente que van a encontrar falta en usted, mi querido amigo y hermano. Pero eso no importa, porque dice que el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta: ¿qué dos características específicas enumera Dios en Apocalipsis para describir su iglesia de los últimos días? Recuerde usted que estamos hablando porque estamos viviendo los últimos días, mi querido amigo y hermano. Cristo viene pronto. Debemos de estar preparados para ese día. Ya nos falta mucho tiempo. Ya Él está a las puertas. La historia de esta tierra está por terminar. Y aquí están dos características que la iglesia necesita tener. Es una necesidad de la iglesia porque es una recomendación de Jesús mismo. Leámosla en Apocalipsis 12 y el versículo 17. Y dice: y el dragón se airó contra la mujer. Recuerde usted que la mujer simboliza la iglesia. La iglesia está representada por esa mujer de la que habla Apocalipsis. Y se fue a hacer guerra con el resto de su descendencia. ¿Quiénes? Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el centro de ataque de Satanás? Porque es la iglesia de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Déjeme decirle de que estoy plenamente seguro de que usted sabe a qué se refiere cuando dicen los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, mi querido amigo y hermano, son los 10 mandamientos. Esa es la ley de Dios. Y cuando dice, y tienen el testimonio de Jesucristo, si usted no lo sabía, es algo nuevo para usted hoy. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Si en su iglesia no hay conocimiento de la profecía bíblica, entonces está falto de eso. Podrá guardar los mandamientos o podrá aceptar los mandamientos, aunque recuerde usted que aceptar los mandamientos no es lo mismo que guardarlos. Guardarlos siempre ha simbolizado el hecho de hacer lo que los 10 mandamientos dicen, como los mandamientos dicen, no como nosotros creemos, o no cambiándolo a lo que nosotros creemos que es. Y cuando dice, y tienen el testimonio de Jesucristo, habla acerca de, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Pero hay que hacer hincapié en esto, mi querido amigo y hermano. El espíritu de profecía bíblico, no otro. Todo lo que hable acerca de lo que dice las Sagradas Escrituras, entonces estamos refiriéndonos al testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo define la Biblia el testimonio de Jesús? Cuando la Biblia se refiere al testimonio de Jesús, leámoslo. Esto está en Apocalipsis, en el capítulo 19 y el versículo 10. Y en esta oportunidad, usted recuerda que el escritor del libro de Apocalipsis, o la persona que el Señor utilizó para escribir el libro de Apocalipsis, fue Juan. Y dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Juan está relatando aquí el encuentro que él tuvo con un ángel. El ángel de Dios se presentó ante Juan para darle a conocer algo que él pedía. Y esto fue lo que ocurrió. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel. Y el ángel, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y oiga la respuesta.
adora a Dios, le dice el ángel, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mi querido amigo y hermano, revíselo por usted mismo, Apocalipsis 19:10. Cuando uno de los mensajeros del cielo, o sea, un ángel, descendió para traer a Juan el don de la profecía, el apóstol anciano se arrodilló para adorar al ángel. Y vea qué ocurrió aquí. El ángel lo detuvo, explicando que estaba testificando por Jesús al dar a Juan el espíritu o el don de profecía. Esto lo podemos encontrar también en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, los versículos 8 y 9, y en el mismo libro, ahora el capítulo 12, el versículo 17. Y este dice que revela que el don de la profecía o el testimonio de Jesús se revelaría de nuevo en la iglesia en los últimos días de Dios. Volvemos, y es bueno repetirlo otra vez. Usted sabe que Apocalipsis significa el tiempo del fin, y la profecía es muy importante. Si usted lee el libro de Apocalipsis, está lleno de profecías para nuestro tiempo. Porque cuando leemos también en el libro de Daniel, que fue el profeta Daniel, encontramos también que a Daniel se le da una orden y a Daniel se le dice: sella estas palabras porque no son para tus días, son para el tiempo del fin, o sea, para nuestros días, mi querido amigo y hermano. Y por eso es que me gustaría que usted estuviera consciente de que los días que vivimos ahora son los últimos días de esta historia. El mundo se termina, el mundo llega a su final y debemos de estar preparados. Y la guía de nosotros está en el espíritu de profecía, en las profecías bíblicas. Y como le decía, a Daniel se le pidió eso. Apocalipsis, ahora en el libro de Apocalipsis, con su escritor Juan, cuando recibe esto, es para edificación nuestra y para preparación, porque debemos de estar preparados para la pronta venida de Jesús. Ahora, mi querido amigo y hermano, esto es muy importante. Y me gustaría pedirle en el nombre de Jesús que usted le ponga mucha atención a esto, porque es un tema muy, muy conocido en todo el mundo. La mayoría de iglesias hoy predice muchas cosas. La mayoría de iglesias de hoy dice tener profecía, pero en realidad ¿son profetas? ¿Son profetas verdaderos? Aquí le voy a presentar ahora unos temas que nos ayudan a identificar, nos ayudan a poner en prueba a un verdadero profeta. La Escritura da varias pruebas bíblicas de un profeta verdadero. Y ahora vamos a comparar la palabra del Señor con lo que debería de existir en nuestras iglesias, si es que hay verdaderos profetas. En la prueba número 1 encontraremos que hay precisión profética. Pero también tenemos que tenerle mucho cuidado, mi querido amigo, porque recuerde que Satanás hace muchas cosas para hacer parecer que las cosas son reales, pero son falsas. También debemos de pedir la guía del Espíritu Santo para que nos ayude a identificar si es un verdadero profeta, si es un profeta de Dios o si es un profeta falso por las cosas que dice. Solamente, mi querido amigo y hermano, con la ayuda del Espíritu Santo podremos nosotros detectar y no ser engañados y terminar en el engaño nosotros también. Pregunta: ¿qué enseña la Biblia con respecto a la exactitud de un profeta verdadero? Jeremías, capítulo 28, versículo 9 nos da la respuesta. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Hay profecías que no son condicionales, es decir, que dependen de una respuesta personal para determinar su cumplimiento. Entonces, en ese caso, el profeta es 100% preciso.
O sea, no es algo complicado esto, y cualquiera podría ser un profeta, en este caso. ¿Por qué? Porque si la persona da una respuesta favorable a lo que se le ha dicho, entonces el que ha dado eso o el que ha mencionado algo respecto a eso, está en lo cierto, porque ocurre. Los supuestos profetas de nuestros días echan de menos la marca por completo en esta prueba. O sea, ellos están 100% de que lo que dicen es cabal, eso es. ¿Por qué? Porque es sencillo. Algunas de sus predicciones pueden suceder, pero la mayoría nunca se cumplen. Recuerde usted que estamos en el descubrimiento con respecto a las pruebas bíblicas de que si un profeta es falso o verdadero. En la prueba número 1 encontramos que tenían precisión profética, y en la prueba número 2 tenemos la revelación o la relación del profeta con la Biblia. ¿Cuál es la relación de esa persona que dice profetizar con respecto a la Biblia? Pregunta: ¿qué pasa si un profeta es aparentemente preciso, pero aleja las verdades de las Escrituras? O sea, alguno podría decir algo que sea cierto, pero no se pone la mira en la palabra de Dios, sino en otra forma. ¿Cuántas personas hoy en día nosotros encontramos en las iglesias que están prediciendo todo el tiempo, pero en su forma de ser o en su forma de actuar, ellas lo están haciendo de manera diferente? No es, o sea, en esa parte ellos fallan el test o la prueba de si son verdaderos o falsos. De todas maneras, la pregunta está puesta: ¿qué pasa si un profeta es aparentemente preciso, pero aleja las verdades de las Escrituras? Veamos qué dice Deuteronomios capítulo 13, versículos 1 al 4. Versículo 1 dice: cuando se levantara de en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, dice el Señor, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y el versículo 4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Imagínense qué interesante esto. Una vez más estamos escuchando que es importante guardar los mandamientos. Si un profeta se levantara en medio de vosotros, decía, esto pasa muy común, mi querido amigo y hermano, en muchas iglesias, que de repente alguien se para y dice que está profetizando algo, mentira, es falso, porque dice que a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, los 10 mandamientos, no 9, porque muchos de estos lo están haciendo específicamente en día domingo. Y el Señor no hizo eso. El Señor recalca que debemos de guardar sus 10 mandamientos, incluyendo el mandamiento número 4 que habla acerca del sábado, que es donde nosotros debemos de centrar nuestra adoración como el Señor era su costumbre. Si usted recuerda en los estudios anteriores, el Señor era costumbre de asistir a su iglesia, asistir a la iglesia en el día sábado. Pero esta clase de profetas que están surgiendo hoy en día en todas las iglesias, lo están haciendo en un día equivocado. Eso es dirigir las palabras de esa profecía en pos de otros dioses, porque no es la voluntad de Dios. El verdadero don de la profecía no se aleja de la Biblia, sino que vuelve a ella. La Biblia siempre es suprema. Es el único criterio para el establecimiento de la doctrina. Prueba número 3.
el verdadero don de la profecía exalta a Jesús y su ley. Pregunta: según la Biblia, ¿cómo se relaciona el profeta con Jesús? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 1 Juan 4:2. La Biblia declara que el verdadero don de la profecía exalta a Jesús. El poeta lo resumió bien en estas palabras, cuando dijo: Señor, hazme un clavo en la pared, y que de esta cosa tan humilde y tan pequeña cuelgue una hermosa foto de tu rostro. Nosotros, mi querido amigo y hermano, únicamente somos instrumento del Señor. Y nuestra petición debe ser pedirle a Él que nos haga instrumentos en sus manos, que nos use para su servicio, y que cuando dirigimos nuestras palabras a estas personas, sean palabras de aliento y guiadas a prepararse para ese gran día cuando Él venga por su pueblo. O sea, la función del don de la profecía es exaltar y elevar continuamente a Jesús. Puesto que el espíritu de profecía exalta a Jesús, se llama el testimonio de Jesús. El libro de Apocalipsis lo dice bien claro: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Que, decía Apocalipsis mismo, que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Pregunta: ¿qué relación tiene el don genuino de la profecía con la ley de Dios? Isaías 8:20 nos da la respuesta. Y veamos qué relación existe entre el espíritu de la profecía y la ley de Dios. Dice Isaías 8:20: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, para ponerlo más en claro, si una iglesia no atiende la ley de Dios y el espíritu de la profecía, es porque dice no les ha amanecido. O sea, en otras palabras, la iglesia que no obedece a la ley de Dios y no tiene el verdadero don de la profecía, vive en oscuridad. Porque profetizar que a alguien le va a pasar algo en el futuro, o decir que a alguien le va a aparecer esto, eso es falso, mi querido amigo y hermano. Esa no es la profecía de la que la Biblia habla. La profecía bíblica enseña que debemos de prepararnos para ese día, que debemos de estar listos, y nos dice qué es lo que hacer, nos guía en cómo hacer, y nosotros podemos comprender por medio de esos profetas que nos están dando una guía correcta. Y dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a estas dos cosas, es porque no les ha amanecido o porque viven todavía en oscuridad. Mi querido amigo, y la invitación es que si eso está ocurriendo en su iglesia hoy, salga de ella, porque no va a haber excusa el día que Cristo venga de vivir en esa oscuridad. Si vive en esa oscuridad es porque usted lo ha deseado y usted habrá quedado fuera de los planes del Señor. Pero hay una iglesia, mi querido amigo y hermano, que atiende estas dos cosas también, que atiende, obedece la ley de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Eso quiere decir que si esta iglesia los tiene, hay luz en ella, no vive en oscuridad, y esta iglesia estará preparándose para el encuentro de nuestro Señor, y usted está invitado a formar parte de ella. Fíjese, mi querido amigo y hermano, que tanto en los tiempos antiguos como en los tiempos de hoy, todos los profetas bíblicos han exaltado la ley de Dios. Elías llamó a Israel de la idolatría al verdadero Dios. Nehemías predicó para una reforma en el mantenimiento del día de reposo, por ejemplo. Juan el Bautista condenó el adulterio de Herodes.
todos los profetas que existieron en el pasado invitaron a la gente a salir del error y caminar por el sendero correcto. Prueba número 4. Los fenómenos físicos que rodean el don. Esto es muy importante porque lo que pasa, y mire, preste atención, porque Satanás es muy astuto y la forma en que él hace que las personas de diferentes iglesias actúen, haciendo creer a la gente que están profetizando o que están ejerciendo el don de la profecía, siendo algo falso, hacen cosas que no son proveídas por el Espíritu Santo. Son totalmente diferentes. Y por eso es que nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo que nos dé conocimiento, que nos dé sabiduría para poder distinguir entre lo verdadero y lo falso. Fíjese usted, pregunta 11. ¿Cómo describe la Biblia a un profeta mientras está en visión? La Biblia nos dice las cosas que los profetas pasaban cuando recibían la profecía por parte de Dios. Algo ocurría, no era algo sencillo. Ahora, pero fíjese usted lo que ocurre o lo que relata el libro de Daniel en el capítulo 10, en el versículo 17. Lo que pasaba con ellos cuando recibían profecías de parte de Dios. Daniel 10, versículo 17 dice: ¿cómo pues podría el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Yo no sé si usted comprende este pasaje, mi querido amigo y hermano. Daniel pregunta: ¿cómo podría yo hablar con mi Señor? Porque dice al instante, ¿qué le pasó? Dice que le faltó la fuerza y no me quedó aliento. O sea, en otras palabras, desfalleció. Sufrió eso cuando estaba recibiendo las profecías de parte de Dios. Los profetas bíblicos a menudo experimentan ciertos fenómenos físicos que acompañan sus visiones. A menudo no respiraban durante la visión. Dios los sostuvo. Eso fue lo que le pasó al profeta Daniel. Dice que le faltó el aliento. ¿Cuál es el aliento? Es vida. Y a Daniel le faltó, o sea, en otras palabras, que Daniel quedó prácticamente muerto, si nosotros lo analizamos de esa manera, porque dice que le faltó el aliento, pero Dios lo sostuvo porque estaba en las manos del Señor cuando recibió profecía. Prueba número 5. Fruto espiritual. Pregunta: ¿cómo dice Jesús que podemos distinguir entre los verdaderos y los falsos dones de profecía? Como les decía, Satanás está preocupado por hacer creer a la gente que lo que mucha gente hace, valga la redundancia, es verdadero cuando es falso. Ahora, ¿cómo dice Jesús? El Señor Jesús nos da la clave, nos da las instrucciones cómo nosotros podemos identificar. Es obligación de nosotros, mi querido amigo y hermano, tratar de identificar si es falso o es verdadero. Porque si nosotros no investigamos y permanecemos en esas iglesias, el Señor viene y nos encuentra en esas iglesias, mi querido amigo y hermano, estamos perdidos. Porque estamos en el lugar equivocado, pero es porque nos falta conocimiento. La palabra de Dios dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. El conocimiento de su palabra, porque hemos puesto en negligencia el estudio de la palabra. Pero no solamente por leerla, mi querido amigo y hermano, es para ponerla en práctica en nuestras vidas diarias. Y una de las cosas que debemos de estar atentos son a las acechanzas del enemigo. Y él quiere que nosotros nos confundamos y que vivamos en Babilonia, porque Babilonia significa confusión. Y esas iglesias que no entienden, porque no estudian, están en oscuridad, están en confusión, están en Babilonia. Y si nosotros permanecemos en ellas,
estaremos perdidos al igual que ellas. El libro de Apocalipsis dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. ¿Se da cuenta usted el riesgo enorme que se corre de permanecer en iglesias que están adorando de una manera falsa? Como por ejemplo el día domingo. No es bíblico porque Dios no lo bendijo ni lo santificó. Adorar en día domingo es adorar en un día falso. Estamos en una iglesia falsa de la que debemos de salir. Porque el libro de Apocalipsis nos dice: salid de ella, pueblo mío. Y nosotros debemos de escuchar su voz si somos parte del redil de nuestro Señor. El consejo bíblico, Mateo 7:15, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nos están engañando y se están engañando a ellos mismos. Porque va a llegar el día en que ellos van a recibir su recompensa, pero nosotros debemos de tener mucho cuidado de no recibir también la recompensa al igual que ellos. Debemos de salir. Dice que van a venir falsos profetas y estamos advertidos. Nuestro deber es pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a identificar a esos falsos profetas y a no compartir con ellos nada, porque no tienen nada que enseñarnos, no tienen nada que decirnos, todo es falso. También Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos? Son la forma en que vivimos, son la forma en que viven ellos, especialmente desobedeciendo los mandamientos de nuestro Señor. Y Mateo 7:17 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que confirma en el versículo 20: así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo lo hacen? Nosotros debemos de pedir esa dirección del Espíritu Santo para poder darnos cuenta y alejarnos y salir de ellos, como el libro de Apocalipsis nos indica. Ahora, mi querido amigo, la pregunta: ¿dónde debemos buscar el don genuino de la profecía hoy en día? También debemos de encontrarlo en un solo lugar, y es por eso que es donde el enemigo está. Muchos creen, mi querido amigo y hermano, que Satanás está fuera de las iglesias, está allá. No, Satanás no se preocupa por los que están afuera. Si ya están afuera, ya le pertenecen a él, son de él, los clama como propios de él. Satanás está en las iglesias, tratando de eliminar a todos aquellos, mandándolos a confusión, a predicar algo que no es, a predicar algo falso. Satanás está en un solo lugar, está en las iglesias. Pero veamos qué nos dice 1 Corintios 12:28 para confirmar esto que estamos diciendo en estos momentos. Y dice así: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Se da cuenta usted? ¿A dónde dice que están? Están en la iglesia, mi querido amigo y hermano. Por eso es que Satanás está ahí. Son con ellos que está trabajando. Tanto a unos para engañar a otros, como a otros para sacarlos y destruirlos. Pero sigamos más adelante, porque el estudio continúa interesante. Cuando descubrimos la iglesia fiel, que guarda los mandamientos de Dios, también debemos buscar dentro de la iglesia el don de la profecía, puesto que la profecía es uno de los dones de los últimos días de Dios a su iglesia. Debemos esperar encontrarlo dentro de la iglesia. El don de la profecía no es una doctrina contraria a la Biblia, sino más bien uno de los dones que Dios dice permanecerá en la iglesia. Recuerde, mi querido amigo, que dos características que analizábamos al principio: la iglesia verdadera de Dios
¿Cómo la podemos identificar? Primeramente porque observa los 10 mandamientos, guarda los 10 mandamientos, sigue la ley de Dios, la obedece, pero también necesitamos encontrar en esa iglesia el don de la profecía. Ahora, ¿hay una iglesia que tiene esas dos cosas? Y sí, mi querido amigo y hermano, y realmente es un gozo saber que Dios tiene una iglesia que guarda los mandamientos en la tierra hoy en día, y también que se ha levantado para preparar a un pueblo para la venida del Señor. Dios prometió colocar el don de la profecía dentro de su verdadera iglesia. Es una de las características identificativas de la verdadera iglesia de Dios. Esto lo observamos también en Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10. Nos explican mucho acerca de esto. Hay una iglesia, existe, siempre ha existido, mi querido amigo y hermano, siempre ha existido una iglesia, tanto como en los tiempos de Jesús y a través de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Hay una iglesia que sigue los consejos, que sigue la palabra de Dios al pie de la letra como el Señor quiere. Ahora, debemos de encontrarla. ¿Cómo la encontramos? Y esta, mi querido amigo y hermano, esta es la segunda vez que vamos a mencionar esto, y que es muy importante. Y no quisiera sugerirle que me crea a mí. Hágase usted una prueba. Hágase o dese usted una oportunidad de conocer esta iglesia. Visítela. Indague acerca de esta iglesia. ¿Qué es lo que hace esta iglesia? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿En qué se basa? Los adventistas del séptimo día creen que Dios ha vuelto a levantar el don genuino de la profecía en la vida y las enseñanzas de Elena G. de White, que nació en un lugar humilde en Gorham, Maine. Esto es un lugar o es una historia muy interesante de cómo el Señor escogió a una persona para darle profecías, para darle ese don de profecía. Cuando era solo una niña, tuvo un trágico accidente, así que completó solo unos pocos grados de educación. El grado que ella hizo fue tercer grado nada más, y eso es lo que llama la atención a muchos lectores. Esta niña completó únicamente, y pareciera que ni lo terminó de completar porque por un suceso que le sucedió. Pero bueno, así que completó solo unos pocos grados de educación. Pensó en sí misma como la más débil de los débiles. Cuando era una joven, Dios se reveló a ella en visiones y sueños. Ella escribió los mensajes de Dios como consejos para su iglesia. Sus libros sobre salud y educación son de renombre mundial. Sus miles de páginas sobre Jesús son obras maestras espirituales. Y esta es solamente una partecita, mi querido amigo y hermano, de lo que ocurrió en el caso de esta hermana. Porque con 3 años de escuela, los libros de medicina que se escribieron, que ahora, en la actualidad, son tomados en cuenta por universidades. Se enseña a los doctores en las universidades con estos libros, pero claramente no fueron escritos, o fueron escritos por ella, pero inspirados por el Espíritu Santo, para que hayan llegado a las manos de doctores que estudian al aceptar todo lo que ella escribió. Por supuesto, viene de parte de Dios. Dentro de estos libros, mi querido amigo y hermano, encontramos libros como El Camino a Cristo, El Deseado de todas las gentes y El Gran Conflicto. Son 3 títulos de 3 libros nada más. De 3 libros, de muchos libros que se han escrito. Han pasado por millones de copias. Elena de White fue una mujer humilde que exaltó a Jesús y siempre llevó a sus lectores de vuelta a la Biblia. Afirmó que sus escritos eran una luz menor para llevar a hombres y mujeres a la luz mayor, que es la luz de la Biblia. Ella nunca puso sus libros como
más altos que la Biblia. Ella siempre los catalogó como la luz mayor y la luz menor. La luz mayor, decía ella, es la Biblia, en la que nosotros debemos de centrarnos para estudiar. Sus libros fueron la luz menor, fueron inspirados también por el Espíritu Santo. En la pregunta 14 nos dice, ¿qué consejo nos da el apóstol Pablo concerniente al don de profecía? 1 Tesalonicenses 5, 19 y 20. En versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Y el versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Mi querido amigo y hermano, si usted está en una de esas iglesias que se ha acostumbrado a escuchar cosas falsas de gente que dice que está profetizando, yo le aconsejo en estos momentos, en el nombre del Señor, que se dé una oportunidad. Hemos mencionado los nombres de 3 libros: El Camino a Cristo, El Deseado de todas las gentes y El Conflicto de los siglos. El Deseado de todas las gentes es un libro muy maravilloso. Dese usted una oportunidad de leerlo y usted se dará cuenta que la inspiración divina está ahí, escrita, para que nosotros la podamos leer, para que nosotros podamos disfrutar conociendo la vida del Señor Jesús. ¿Quién fue el deseado de todas las gentes? El Señor Jesús. Es el título de ese libro que le aconsejaría lo busque y lo lea y se dará cuenta de todas las bendiciones que usted va a recibir al leer ese libro. Ahora es importante decir esto. Si un profeta cumple con cada una de las pruebas bíblicas para el don genuino de la profecía, podemos aceptar fácilmente que el don proviene de Dios. Si no cumplen con estas pruebas bíblicas, debemos rechazarlas como falsos profetas. Recuerde usted que el profeta que está obedeciendo y cumpliendo la ley de Dios y que tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, entonces será un verdadero profeta de Dios, bíblicamente. Y esta pregunta es muy importante, mi querido amigo y hermano. ¿Por qué? Porque hay un significado o hay una razón vital por la que el Señor ha dejado esto. ¿Por qué nos dio Dios el don de la profecía? ¿Cuál es el resultado de seguir los consejos de los profetas? Y en la Biblia, mi querido amigo y hermano, encontramos muchas historias de todos aquellos que obedecieron la palabra de Dios cuando se profetizó. Y entonces para nosotros será el mismo resultado. Si nosotros en nuestras iglesias tenemos el verdadero don de la profecía y seguimos esas profecías al pie de la letra, estaremos preparándonos, mi querido amigo y hermano, para la venida de nuestro Señor Jesús, que está muy pronto a ocurrir. Pero contestemos la pregunta por medio de las Sagradas Escrituras. Segunda Crónicas, el capítulo 20, el versículo 20. ¿Por qué nos dio Dios el don de la profecía? ¿Por qué? ¿Qué razón había? ¿O qué razón hay todavía? ¿Y cuál es el resultado de seguir los consejos de los profetas o los consejos bíblicos? Y dicen, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas, y seréis prosperados. Mi querido amigo y hermano, Dios ha dado a su iglesia el don de la profecía para nuestro beneficio. Seguir el consejo de Dios trae mayor gozo a nuestra vida. Aceptar la sabiduría del cielo nos salva de una gran cantidad de tristeza y dolor. Los mensajes de los profetas son las bendiciones del cielo en nuestra vida. Una vez más, mi querido amigo, la sugerencia, el consejo, dese una oportunidad, lea uno de estos libros para que usted compruebe
si esto viene de Dios o si no viene de Dios. El don de la profecía, mi querido amigo, está en la iglesia. Hay una iglesia que conserva el don de la profecía. Han sido escritos muchos libros para nuestro beneficio. El libro que mencionábamos hace algunos momentos, El conflicto de los siglos, es una guía para nuestras vidas, para encontrarnos un día con el Señor Jesús cara a cara. Pero nosotros tenemos la respuesta. Nadie puede dar esa respuesta por nosotros. Somos nosotros mismos la que tenemos que dar esa respuesta. Y es de seguir o no seguirlo. De seguir el consejo de los profetas o no seguirlo. Eso depende de nosotros. Nadie puede tomar esa decisión por nosotros. Pero si su decisión este día ha sido indagar, buscar si su iglesia está en lo verdadero o en lo falso, y guiarse a usted mismo por medio de las profecías a encontrar una iglesia que haga la voluntad de Dios como dice o como está escrito en la palabra de Dios. Si esa es su decisión, yo lo invito a repetir conmigo estas palabras. Gracias, querido Jesús, por el don de la profecía. Elijo atesorar sus consejos y seguir humildemente tu voluntad. Hermanos, muchos se salvaron de tragedias grandes en el pasado porque recordaron las profecías y las siguieron al pie de la letra cuando el momento se llegó, y ninguno de aquellos pereció. El Señor viene, mi querido amigo. El Señor está a las puertas por su pueblo que ha elegido seguir, hacer su voluntad, guardar su santa ley y escuchar a los profetas guiándolos para ese día. El Señor le bendiga ahora, mañana y siempre. Son mi deseo y oración. Amén.